El 28 de abril de 2024, en el Hotel Four Seasons de Houston, Texas, 2 disparos resonaron por los pasillos de mármol. Cuando la seguridad llegó a la habitación 1247, 3 vidas habían quedado destrozadas para siempre. Lo que encontraron no era solo una escena del crimen, sino la conclusión devastadora de una historia de amor que se había convertido en algo irreconocible. El asesino llevaba exactamente 7 días de casado. Esta noche, los llevamos al interior de uno de los casos más impactantes de traición y venganza que cruzó fronteras internacionales. Esto no es solo otra historia criminal. Es una exploración profunda de la psique humana, donde la pasión choca con la rabia, y donde una sola semana de matrimonio deshace años de confianza. Están a punto de presenciar cómo el amor puede transformarse en el arma más letal de todas. A nuestros increíbles espectadores y fieles suscriptores, gracias por acompañarnos. Su apoyo lo es todo. Quédense con nosotros mientras les traemos actualizaciones diarias sobre las historias criminales más escalofriantes e impactantes de las que no podrán apartar la mirada. Y recuerden, presionen ese botón de suscripción. No querrán perderse lo que viene. Su nombre era Amina Jelani Richardson, y si la hubieran conocido apenas 8 días antes de esa fatídica noche en Houston, habrían jurado que vivía un cuento de hadas. Tenía 26 años, era brillante, hermosa y recién casada con su novio de la universidad, en una de las bodas más lujosas de Dubái en 2024. Amina no era solo otra socialité de Dubái. Nacida en una familia de empresarios emiratíes adinerados, pasó su infancia entre los rascacielos brillantes de Dubái y los pasillos académicos de colegios privados en Estados Unidos. Sus padres, Rashid y Leila Richardson, eran dueños de una cadena de hoteles de lujo en Medio Oriente. El dinero nunca fue un problema, pero la atención siempre escaseaba. Mientras sus padres construían un imperio, Amina levantaba muros alrededor de su corazón. Aprendió temprano que la gente se va, que las promesas se rompen y que la única persona en la que realmente puedes confiar es en ti mismo. Pero todo cambió cuando entró a la orientación de primer año en la Universidad de Texas en agosto de 2018. Allí conoció a Khaled Washington. Khaled era todo lo que a Amina le habían enseñado a evitar, y sin embargo, todo lo que la atraía. Nacido en Houston de padre emiratí y madre afroamericana, se movía con una confianza que rozaba la arrogancia. A los 28 años, tenía el tipo de encanto capaz de hablar para entrar o salir de cualquier situación. Su infancia fue un estudio de contrastes. Los primeros 8 años en el Third Ward de Houston, donde su madre, Senaya Washington, trabajaba turnos dobles como enfermera para salir adelante. Luego, cuando el matrimonio de sus padres se derrumbó por las diferencias culturales y las tensiones financieras, su padre Sahed Al-Mansuri lo llevó a Dubái para empezar de nuevo. De los barrios pobres de Houston a las suites de lujo de Dubái, Khaled aprendió a navegar en ambos mundos con igual facilidad. Hablaba árabe tan fluidamente como inglés, podía citar tanto el Corán como a Jay-Z, y entendía que la identidad no consistía en elegir bandos, sino en jugar cada ángulo a su favor. Cuando Khaled y Amina se cruzaron por primera vez en el abarrotado salón de orientación en UT, algo eléctrico pasó entre ellos. Él se sintió atraído por su inteligencia, su carácter decidido y, sí, la riqueza de su familia. Ella quedó fascinada por su confianza, sus historias de 2 mundos distintos, y la manera en que la hacía sentir la persona más importante en cualquier lugar. Si encuentran esta historia tan fascinante como nosotros, asegúrense de dar like y suscribirse porque esto es solo el comienzo. Y créanme, no querrán perderse lo que viene después. Durante 4 años, Amina y Khaled fueron la pareja que todos envidiaban. Ella estudiaba ciencias de la computación con enfoque en ciberseguridad, mientras él dominaba la rama de inversiones en la escuela de negocios. Estudiaban juntos en la biblioteca, asistían a cada partido de fútbol americano y pasaban las vacaciones con las familias del otro. Pero incluso en esos primeros años, había grietas en su fachada perfecta.
Khaled tenía lo que sus amigos llamaban educadamente un ojo inquieto. En su tercer año, Amina lo sorprendió enviando mensajes a otra chica después de una fiesta. Cuando lo enfrentó, él lo explicó con suavidad. Solo estaba siendo amable. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. La respuesta de Amina fue volverse más vigilante, más controladora. Necesitaba saber dónde estaba cada hora de cada día. Memorizó su horario, aparecía en sus clases sin previo aviso y desarrolló una habilidad casi sobrenatural para percibir cuando algo no estaba bien. Sus amigos lo llamaban amor. Su terapeuta, en las pocas sesiones que tuvo, lo llamó de otra manera. Khaled, por su parte, aprendió a ser más cuidadoso. No más fiel, solo más cuidadoso. Él desarrolló técnicas para manejar múltiples conversaciones, múltiples relaciones, múltiples versiones de sí mismo. Compartimentaba su vida como un agente de la CIA, y Amina se convirtió en solo un compartimento, aunque el más importante. A pesar de la tensión latente, su relación avanzó según lo planeado. Se graduaron en mayo de 2022, ambos summa cum laude. Amina consiguió un prestigioso empleo en una firma de ciberseguridad en Dubái, mientras Khaled se unió al Al-Mansuri Investment Group, la empresa de su padre. La distancia de miles de kilómetros debería haber sido lo que los rompiera. En cambio, pareció fortalecer su vínculo. La diferencia de 8 horas significaba que sus llamadas telefónicas eran programadas, valiosas y llenas de promesas de un para siempre. En diciembre de 2023, Khaled voló a Dubái y le propuso matrimonio a Amina junto a la famosa fuente al pie del Burj Khalifa. Ella dijo que sí antes de que él pudiera terminar su discurso ensayado. El anillo costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Pero para la familia Richardson, eso era apenas el inicio de lo que sería una celebración aún más costosa. A 3,000 millas de distancia, en Atlanta, Georgia, Serenity Asher Brooks estaba viviendo el peor año de su carrera profesional. A pesar de tener un MBA de Spelman y 5 años de experiencia en marketing digital, la habían pasado por alto para un ascenso 3 veces. Su último jefe, un hombre blanco con la mitad de su edad y de sus calificaciones, acababa de atribuirse el mérito de su campaña que había conseguido al cliente más importante de la empresa. Serenity estaba harta de Atlanta, harta del techo de cristal de las corporaciones estadounidenses y lista para algo completamente diferente. Cuando la llamó un cazatalentos con una oportunidad en Dubái, apenas escuchó los detalles antes de decir que sí. Tenía 25 años, era soltera, y estaba decidida a demostrar su valor en un escenario internacional. Empacó su vida en 2 maletas y abordó un vuelo a los Emiratos Árabes Unidos en enero de 2024. El choque cultural fue inmediato y abrumador. El calor, los idiomas, las reglas no dichas sobre la vestimenta y el comportamiento. Todo era distinto. Pero Serenity era adaptable. Tenía que serlo. Ser una mujer negra en el mundo corporativo de ya le había enseñado a moverse en espacios donde no encajaba naturalmente. Su nuevo empleo era en Al-Mansuri Investment Group, donde debía modernizar el enfoque de marketing para atraer a clientes jóvenes e internacionales. Era exactamente el tipo de reto en el que sobresalía. Y por primera vez en meses, Serenity se sintió esperanzada respecto a su futuro. Ese optimismo duró exactamente 3 semanas. Fue entonces cuando conoció a Khaled Washington en el ascensor del edificio de oficinas. Era martes por la mañana, 13 de febrero de 2024. Serenity llegaba tarde a una reunión con los socios principales, los brazos cargados de materiales para su presentación y la mente concentrada en el discurso que estaba a punto de dar. Apenas notó al hombre que entró al ascensor en el piso 15. ¿Subes? Su voz era suave, con un ligero acento sureño que parecía totalmente fuera de lugar en el centro de Dubái. Serenity levantó la vista de sus papeles y sintió que se le cortaba la respiración. Era alto, vestía un traje a la medida que hablaba de mucho dinero y la miraba con una intensidad que la hizo sentirse repentinamente cohibida. Piso superior. Alcanzó a decir,
aunque de inmediato se arrepintió de sonar tan agitada. Igual que yo. Debes de ser la nueva directora de marketing de la que todos hablan. El trayecto en ascensor duró 37 segundos. Para cuando llegaron al piso 42, Khaled ya se había presentado. La había elogiado por sus materiales de presentación sin siquiera verlos, y de alguna manera, había logrado que se sintiera como la persona más fascinante que había conocido jamás. Serenity entró a esa reunión con una confianza que no había sentido en meses. Clavó la presentación, obtuvo la aprobación para su estrategia y consiguió el respeto de hombres que antes la habían tratado como a una intrusa. Ella aún no lo sabía, pero Khaled la había estado observando a través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias. Había visto cómo dominaba la sala, cómo respondía con gracia e inteligencia a preguntas difíciles, y cómo su sonrisa podía iluminar incluso un entorno corporativo estéril. Para Khaled, la atracción siempre había sido cuestión de la caza, de la emoción de la persecución, del reto de conquistar a alguien que parecía inalcanzable. Amina había sido fácil, demasiado fácil quizás. Su amor había sido inmediato, total e incondicional. Pero Serenity iba a ser un reto. Si están tan enganchados a esta historia como creemos, ahora es el momento perfecto para aplastar ese botón de suscripción y activar la campanita. Créanme, lo que viene a continuación los hará cuestionar todo lo que creen saber sobre el amor, la lealtad y la traición. La persecución comenzó de forma sutil. Khaled encontraba motivos para visitar el departamento de marketing, siempre con preguntas de negocios legítimas que de alguna manera se transformaban en largas conversaciones. Aprendió que Serenity era de Atlanta, que extrañaba una buena barbacoa y un té dulce de verdad, y que estaba teniendo dificultades para adaptarse a las expectativas sociales de Dubái hacia las mujeres solteras. Se posicionó como su guía cultural, la única persona que entendía lo que era existir entre dos mundos. La llevó a las partes de Dubái que los turistas nunca ven, los zocos tradicionales donde su padre había hecho negocios durante décadas, los restaurantes familiares donde los dueños lo conocían por su nombre, los cafés en azoteas donde ella podía beber vino sin ser juzgada. Serenity se decía a sí misma que era solo amistad. Khaled la estaba ayudando a adaptarse a una nueva ciudad, nada más. El hecho de que esperara con ansias sus mensajes más que cualquier otra cosa en el día era irrelevante. El que su pulso se acelerara al ver su nombre en la pantalla de su móvil no significaba nada. Durante 6 semanas, mantuvieron la apariencia de colegas profesionales que de vez en cuando tomaban un café. Pero Khaled estaba jugando un juego más largo que la simple amistad. En marzo de 2024, Serenity cenaba en un restaurante libanés, cuando escuchó a 2 mujeres en la mesa de al lado hablar de planes de boda. Una de ellas mencionó a Khaled Washington por su nombre, describiéndolo como el novio y elogiando lo devoto que era de su prometida. La comida se volvió ceniza en la boca de Serenity. A la mañana siguiente lo enfrentó en su oficina. Había preparado un discurso sobre límites profesionales y comportamiento inapropiado. Pero cuando lo vio de verdad. Todas sus palabras cuidadosamente elegidas desaparecieron. «Estás comprometido», dijo simplemente. Khaled no lo negó. En su lugar, cerró la puerta de su oficina, le tomó las manos y le dijo algo que la perseguiría por el resto de su corta vida. «Lo estoy. Pero eso no cambia lo que siento por ti». Lo que empezó como una conexión emocional rápidamente, se volvió algo más peligroso. Khaled y Serenity comenzaron a reunirse fuera de la oficina, siempre en lugares donde no serían vistos por colegas o amigos en común. Conducían hacia el desierto fuera de Dubái. Estacionaban bajo el vasto manto de estrellas y hablaban durante horas de sus sueños, sus miedos y sus sentimientos cada vez más complicados. Khaled pintaba su compromiso como una obligación familiar, algo arreglado más por negocios que por amor. Hacía sonar a Amina como una princesa mimada que nunca había tenido que trabajar por nada, mientras colocaba a Serenity como su igual intelectual y su alma gemela emocional.
Serenity sabía que estaba cometiendo un error, pero no podía detenerse. Cada parte lógica de su cerebro gritaba que estaba mal, que estaba destruyendo la felicidad de otra mujer, que estaba comprometiendo todo en lo que decía creer. Pero cuando Khaled la miraba como si fuera la única persona en el mundo que realmente lo entendía, la lógica desaparecía. La aventura física comenzó en abril, apenas 2 semanas antes de la boda de Khaled. Se encontraron en un hotel en Abu Dhabi, a 90 minutos de Dubái, y lo suficientemente lejos como para sentirse seguros de no ser descubiertos. Khaled le dijo a Amina que asistía a una conferencia de negocios. Serenity les dijo a sus colegas que se tomaba un fin de semana largo para explorar el país. En esa habitación de hotel, con el Golfo Pérsico brillando fuera de la ventana, cruzaron una línea que ninguno de los dos podría volver a cruzar. I love you, susurró Khaled en su cabello mientras yacían enredados en sábanas de algodón egipcio. Sé que no tengo derecho a decirlo, pero es verdad. Serenity quiso decirlo de vuelta. Las palabras se quedaron en su lengua, pesadas y peligrosas. En lugar de eso, lo besó y trató de no pensar en la boda que estaba a solo 13 días. Del 14 al 20 de abril de 2024, debería haber sido la semana más feliz de la vida de Amina Richardson. En cambio, se convirtió en el inicio de su descenso a la locura. Las festividades comenzaron con ceremonias tradicionales emiratíes, la noche de henna, donde se pintaban intrincados diseños en sus manos, mientras las parientes cantaban antiguas canciones de amor y fertilidad. Amina irradiaba alegría, completamente ajena a que su prometido pasaba esos momentos sagrados, enviando mensajes a otra mujer. Khaled había comprado un segundo teléfono específicamente para comunicarse con Serenity. Mientras Amina mostraba sus diseños de henna en las redes sociales, él tranquilizaba a su amante diciéndole que la boda era solo una formalidad y que su relación era la verdadera. La boda en sí fue un espectáculo que habría hecho que Hollywood sintiera celos. 300 invitados, un lugar con vista a la marina de Dubái, flores traídas de Holanda y un vestido hecho a medida por un diseñador cuya lista de espera normalmente se extendía por 2 años. Amina caminó por el pasillo creyendo que estaba casándose con su alma gemela. Su padre, Rashid Richardson, tenía lágrimas en los ojos mientras ponía su mano en la de Khaled. Su madre, Hila, ya planeaba los nietos que esperaba recibir dentro del año. Pero incluso mientras Khaled repetía los votos que había memorizado, incluso mientras deslizaba el anillo de platino en el dedo de Amina, parte de su atención estaba en otra parte. Durante la recepción, mientras Amina bailaba con su nuevo esposo frente a familiares y amigos, Khaled logró enviarle un mensaje de texto a Serenity que más tarde se usaría como evidencia en su juicio por asesinato. Esto es solo una fachada. Con quien realmente quiero estar celebrando es contigo. Serenity, sentada sola en su apartamento en Dubái, miró ese mensaje durante 20 minutos antes de responder. Entonces, ¿por qué no lo haces? Su respuesta llegó al instante. Pronto, lo prometo. Ninguno de los dos se dio cuenta de que la prima de Amina, Sara, era experta en ciberseguridad y había estado monitoreando de manera casual las menciones en redes sociales de la boda. Notó un patrón inusual en el uso del teléfono de Khaled durante la recepción. Breves periodos en los que desaparecía de las fotos y videos, siempre con el teléfono en la mano. Sara no dijo nada esa noche. Era el día de la boda de Amina, después de todo, pero archivó la información, una huella digital que resultaría crucial en las semanas siguientes. Amigos, estamos entrando de lleno en esta historia ahora, y les prometo que solo se pondrá más intensa. Si están interesados en saber lo que viene, y créanme, necesitan saber cómo termina, den like y asegúrense de estar suscritos con las notificaciones activadas. No querrán perderse ni un solo detalle de lo que está por venir. Amina había planeado su luna de miel meticulosamente. 2 semanas en las Maldivas, hospedados en una villa sobre el agua que costaba por noche más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Había investigado los mejores restaurantes, reservado tratamientos de spa en pareja e incluso organizado cenas privadas en la playa bajo las estrellas.
Pero a los 3 días de la luna de miel, Khaled recibió lo que afirmó ser una llamada urgente de la empresa de su padre. «Hay un problema con la cuenta de Houston», le dijo a Amina, con la voz cargada de lo que parecía una decepción genuina. «Tengo que volar de regreso por unos días para resolverlo». Amina estaba devastada. Se suponía que ese era su momento, su oportunidad de comenzar el matrimonio lejos de las expectativas familiares y las obligaciones profesionales. Pero había sido criada para comprender, para poner la carrera de su esposo en primer lugar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, intentando ocultar la decepción en su voz. 4 días, tal vez 5 como máximo. Volaré directo a Houston, resolveré la crisis y estaré de vuelta antes de que lo notes. Lo que Khaled no le dijo a su nueva esposa era que no existía ninguna crisis empresarial. El viaje a Houston había sido planeado durante semanas, coordinado a través de mensajes encriptados y conversaciones codificadas. Era el cumpleaños número 26 de Serenity, y Khaled había prometido celebrarlo con ella como se merecía. La había reservado en el Four Seasons Houston, el mismo hotel donde sus padres habían pasado la luna de miel 29 años antes. La ironía no le era ajena, pero se había convencido de que lo que compartía con Serenity era distinto al arreglo de negocios que tenía con Amina. Serenity, al principio, se negó a ir. Las fotos de la boda estaban en todas las redes sociales. Y ver a Khaled en su smoking, luciendo genuinamente feliz mientras besaba a su esposa, la había hecho sentir físicamente enferma. «No puedo seguir con esto», le dijo en una llamada telefónica llena de lágrimas la noche después de la boda. «Esto está mal. Ella te ama». «Ella ama la idea de mí», respondió Khaled. «Tú amas al verdadero yo». Era una distinción que resultaría fatal. Mientras Khaled tejía mentiras para ambas mujeres, Amina luchaba con sus propias sospechas. La luna de miel había sido perfecta salvo por la repentina partida de Khaled, pero algo se sentía mal, de una manera que no lograba expresar. Todo comenzó con pequeñas cosas. La forma en que él sostenía su teléfono de manera protectora, sin dejarlo nunca sin supervisión. El hecho de que había dejado de compartir su ubicación con ella, alegando que ahora que estaban casados era una cuestión de privacidad. Las llamadas misteriosas que atendía en otra habitación, siempre regresando con explicaciones que sonaban un poco demasiado ensayadas. Amina era una experta en ciberseguridad entrenada para detectar engaños y anomalías digitales. Su instinto profesional le gritaba que algo estaba mal, pero su corazón seguía buscando excusas. El 25 de abril, 3 días después de que Khaled partiera hacia Houston, Amina tomó una decisión que lo cambiaría todo. Inició sesión en la cuenta telefónica compartida a la que tenía acceso como esposa legal, y comenzó a analizar los registros de llamadas y mensajes. Lo que encontró le heló la sangre. Había cientos de mensajes a un número de Texas que se remontaban a meses atrás. La frecuencia había aumentado dramáticamente en las semanas previas a la boda. Y lo más condenatorio de todo: había mensajes enviados durante la recepción, durante su primera noche como marido y mujer, e incluso desde la suite de la luna de miel. Las manos de Amina temblaban mientras cruzaba el número con bases de datos públicas. Le tomó menos de 1 hora identificar a la propietaria, Serenity Asha Brooks, directora de marketing en Al-Mansuri Investment Group, la misma empresa donde trabajaba Khaled. Amina pasó las siguientes 6 horas llevando a cabo el tipo de investigación digital, que la había convertido en una de las expertas en ciberseguridad más solicitadas de Medio Oriente. Hackeó las cuentas de redes sociales de Serenity, rastreó sus huellas digitales y armó una cronología que revelaba un cuadro de traición sistemática. Las reservaciones de hotel en Abu Dhabi, los recibos de restaurantes que mostraban 2 comidas cuando Khaled aseguraba estar cenando solo, los datos de ubicación que los situaban juntos en docenas de ocasiones cuando él le decía a Amina que estaba en reuniones. Pero el peor hallazgo llegó cuando logró acceder a los registros de respaldo del segundo teléfono de Khaled, ese dispositivo que él creía que ella desconocía. Allí encontró fotos íntimas de ambos en habitaciones de hotel,
Videos de Serenity riendo de los chistes de Khaled, vestida solo con su camisa, mensajes donde se declaraban su amor y planeaban un futuro juntos que no incluía a Amina. En un intercambio particularmente devastador de la noche de su boda, Khaled había escrito: «No pude dejar de pensar en ti durante la ceremonia. Ojalá hubiera sido tú quien estuviera en ese altar en lugar de ella». Serenity respondió: «Algún día lo seré. Puedo esperar». Khaled contestó: «No tendrás que esperar mucho. Ya estoy planeando cómo terminar este matrimonio sin perder mi herencia. Dame 6 meses y podremos estar juntos oficialmente». Amina se quedó mirando ese mensaje hasta que las palabras se borraron entre sus lágrimas. 6 meses. Él había estado planeando divorciarse de ella a los 6 meses de casados. Todo, los votos, las promesas, los sueños que habían construido juntos, había sido una mentira. Pero lo que la llevó al límite no fue solo la traición. Fue darse cuenta de que Khaled estaba en Houston en ese preciso momento, no por negocios, sino para celebrar el cumpleaños de otra mujer en la cama donde debería haber estado pasando la luna de miel con su esposa. El 26 de abril de 2024, Amina Richardson dejó de existir como esposa dolida y se transformó en algo mucho más peligroso. Una mujer sin nada que perder y con todas las habilidades digitales necesarias para cazar a su presa. Reservó un boleto de primera clase en el vuelo 21 de Emirates de Dubái a Houston, que salía esa misma noche. Le dijo a su familia que acortaba la luna de miel porque extrañaba demasiado a Khaled como para esperar su regreso. Su madre pensó que era romántico. Su padre se preocupó por el gasto de cambiar vuelos internacionales con tan poca anticipación. Ninguno sospechaba que su hija viajaba al otro lado del mundo para cometer un asesinato. Durante las 15 horas de vuelo, Amina usó el Wi-Fi del avión para llevar a cabo la operación de vigilancia más minuciosa de su carrera. Hackeó el sistema de reservaciones del Four Seasons y confirmó que Khaled y Serenity estaban registrados en la suite presidencial bajo nombres falsos. Accedió a cámaras de tráfico y verificó sus horarios de llegada. Incluso, logró infiltrarse en el sistema interno de comunicaciones del hotel para rastrear sus pedidos de servicio a la habitación y sus citas en el spa. Para cuando aterrizó en Houston el 27 de abril, Amina sabía más sobre la escapada romántica de Khaled y Serenity de lo que ellos mismos sabían. Se registró en un modesto hotel al otro lado de la calle del Four Seasons, pagando en efectivo y usando una identificación que había creado años antes para pruebas de penetración en ciberseguridad. Para cualquiera que la mirara, parecía una viajera de negocios más. Profesional, anodina, olvidable. Pero Amina no estaba allí por negocios, estaba allí por justicia. El arma fue sorprendentemente fácil de conseguir. Las leyes de armas de Texas permitían la compra inmediata con la identificación adecuada, y las credenciales falsas de Amina eran impecables. Compró un revólver Smith & Wesson calibre .38 en una armería del centro de Houston, junto con una caja de municiones y una pequeña funda que encajaba perfectamente bajo su chaqueta. El vendedor la felicitó por su elección. «Es buena para defensa personal», dijo con una sonrisa. «Ligera para llevar, confiable para salvar tu vida». No tenía idea de cuán proféticas resultarían sus palabras. Durante 36 horas, Amina observó y esperó. Se ubicó en el vestíbulo del Four Seasons, disfrazada de huésped trabajando en su portátil, mientras en realidad monitoreaba las cámaras de seguridad que había hackeado. Siguió los movimientos de Khaled y Serenity por el hotel, tomando nota de sus rutinas y hábitos. Desayunaban en el restaurante del hotel cada mañana a las 9:00. Pasaban las tardes en la piscina de la azotea, a menudo en conversaciones íntimas que le revolvían el estómago. Tenían reservaciones en distintos restaurantes de lujo cada noche, siempre regresando a su suite antes de las 11 p.m. Lo más difícil no fue la vigilancia. Fue ver al hombre al que había amado durante 6 años tratar a otra mujer como antes la había tratado a ella. Las caricias tiernas, los chistes compartidos,
las miradas de adoración absoluta que Amina había creído únicas de su relación. Cada gesto de Khaled hacia Serenity era una daga en su corazón, pero también combustible para la furia que crecía dentro de ella. El 28 de abril, su último día en Houston, Khaled y Serenity pasaron la tarde comprando joyas. Amina lo siguió hasta Tiffany & Co., donde observó a través del escaparate cómo Khaled examinaba anillos de compromiso. El dependiente estaba claramente emocionado por la posible comisión de una compra tan costosa. Serenity se probó un solitario de 3 quilates que costaba más que el automóvil de la mayoría de las personas. Al mirarse en el espejo, Amina pudo ver las lágrimas de alegría en sus ojos. «Es perfecto», susurró Serenity a Khaled, sin saber que su esposa estaba justo afuera del escaparate. «Pero sabes que no podemos. Aún no». «Pronto», prometió Khaled, la misma palabra que llevaba usando durante meses. «Solo necesito un poco más de tiempo para resolver el divorcio». Salieron de la tienda sin comprar nada. Pero Amina ya había visto suficiente. Ahora entendía que no se trataba solo de una aventura, era un reemplazo. Khaled no solo la engañaba, estaba planeando reemplazarla por completo. La etapa de vigilancia había terminado. Era hora de actuar. Nos acercamos al clímax de esta increíble historia, y les garantizo que no están preparados para lo que viene. Si están tan cautivados como miles de otros, den like y suscríbanse, porque el final los dejará sin palabras. 28 de abril, 11:47 p.m. Four Seasons, Houston, Suite Presidencial, piso 42. Amina había obtenido acceso al sistema de llaves maestras del hotel 3 horas antes, usando técnicas de ingeniería social y su experiencia en ciberseguridad para convencer al gerente nocturno de que era una agente federal realizando una investigación de terrorismo. Las credenciales falsas del FBI que presentó eran tan convincentes que el gerente no solo le dio acceso, sino que le ofreció evacuar el piso si era necesario. Ella lo tranquilizó diciendo que no haría falta. Amina permaneció afuera de la habitación 401 durante 5 minutos, escuchando los sonidos del interior. Música suave, el tintinear de copas de champán y ese tipo de conversación íntima que debería haber estado reservada para una pareja en su luna de miel. Su pareja. Su luna de miel. La tarjeta se deslizó en la cerradura con apenas un susurro. La luz verde parpadeó una vez y el mecanismo se abrió. Amina respiró hondo, sacó el revólver calibre .38 y entró. Khaled y Serenity estaban en el balcón privado de la suite, copas en mano, contemplando el horizonte de Houston. Hablaban de su futuro. Un futuro que aparentemente incluía el divorcio de Khaled, el ascenso de Serenity en la empresa de su padre, y una boda que haría que su engaño actual pareciera insignificante. «Por los nuevos comienzos», decía Khaled, alzando su copa en un brindis. «Por fin ser honestos», respondió Serenity, chocando su copa con la de él. Fue entonces cuando Amina salió al balcón. «Hablemos de honestidad», dijo, con una voz sorprendentemente serena considerando el arma en su mano. Ambos giraron de inmediato, el shock y el terror, reemplazando la atmósfera romántica al instante. Khaled dejó caer su copa de champán, que se hizo añicos sobre el mármol del balcón. «Amina», jadeó, empalideciendo. «¿Qué estás? ¿Cómo? ¿De verdad pensaste que no me enteraría?», preguntó Amina manteniendo el arma apuntada a los dos. «Pensaste que era demasiado estúpida, demasiado confiada, demasiado ingenua para descubrir lo que hacías». Serenity, que había estado congelada de terror, de pronto encontró su voz. «Escucha, sé cómo se ve esto, pero no entiendes». «Entiendo perfectamente». La voz de Amina era como hielo. «Tú eres la mujer que se acuesta con mi esposo. Tú eres la mujer que se probaba anillos de compromiso esta tarde, mientras yo planeaba nuestro futuro. Tú eres la mujer que creyó que podía robarme la vida». «Amina, por favor». Khaled dio un paso al frente, las manos levantadas en un gesto que esperaba fuera calmante. «Solo hablemos de esto».
No hay necesidad de... ¿De qué? ¿De violencia? ¿De drama? ¿De la clase de escena que podría avergonzarte frente a tu nueva novia? La conversación que siguió duró 17 minutos. Fue captada por el sistema de seguridad del hotel, y el audio sería reproducido más tarde en el tribunal, proporcionando un registro escalofriante de los últimos momentos de un matrimonio. Khaled intentó cada técnica de manipulación que había perfeccionado a lo largo de los años. Afirmó que la aventura no significaba nada. Dijo que Serenity lo había seducido. Prometió terminar la relación de inmediato y volver a comprometerse con su matrimonio. Serenity, mientras tanto, intentó presentarse como la parte inocente. Alegó que no sabía de la boda cuando comenzó la relación. Dijo que había intentado terminar varias veces, pero que Khaled la había perseguido sin descanso. Ambos mentían, y Amina lo sabía. «Ustedes planearon esto», dijo con la voz cada vez más firme. «Planeaste casarte conmigo por el dinero y las conexiones de mi familia, luego divorciarte y casarte con ella. Ibas a tomar la mitad de todo lo que mi familia construyó y usarlo para empezar una nueva vida con tu amante. Eso no...» Khaled comenzó a negarlo, pero Amina lo interrumpió. «Leí tus mensajes, Khaled. Todos. Sé de los viajes de negocios falsos, del teléfono secreto, de la compra del anillo de compromiso. Sé que le dijiste que nuestra boda era solo una fachada. Sé que le prometiste que en 6 meses todo habría terminado». El peso de la exposición pareció aplastar la última esperanza de Khaled de hablar y salir de la situación. Sus hombros se hundieron y por primera vez en la conversación, dijo toda la verdad. «La amo», dijo en voz baja. «Lo siento, Amina, pero la amo». Esas 5 palabras, «la amo», fueron lo último que Khaled Washington diría en su vida. La primera bala alcanzó a Serenity en el pecho cuando intentó correr de regreso a la suite. Cayó de inmediato, con la mano extendida hacia la puerta del balcón, como si aún pudiera escapar de lo que estaba ocurriendo. La segunda bala impactó en la cabeza de Khaled cuando se lanzó hacia Amina. Nunca se sabría si intentaba atacarla o desarmarla. Ambos disparos fueron mortales. Ambos estaban muertos antes de que el eco de las detonaciones se desvaneciera sobre el horizonte de Houston. Amina permaneció en ese balcón durante 3 minutos más, con el arma humeante todavía en la mano, mirando los cuerpos de las 2 personas que habían destruido su vida. Luego volvió a entrar en la suite. Se sentó en uno de los sillones de terciopelo y llamó al 911. «Quiero reportar un doble homicidio», dijo cuando la operadora contestó. «Soy la autora de los disparos. Ya no estoy armada, no me resistiré al arresto. Por favor, envíen a alguien a recoger los cuerpos». Cuando la policía de Houston llegó 8 minutos después, encontraron a Amina exactamente como lo había descrito, sentada tranquilamente en la silla, con las manos visibles, sin el arma. Había colocado el revólver sobre la mesa de centro y miraba fijamente al frente con esa expresión vacía que los expertos en trauma reconocen como shock. No se resistió cuando la esposaron. No pidió un abogado. No alegó defensa propia ni locura temporal, ni ninguna de las otras estrategias legales que más tarde le sugerirían los caros abogados de su familia. En cambio, pronunció una frase que perseguiría a todos los que la escucharon. «Ellos tuvieron una semana de felicidad juntos. Eso es más de lo que me dieron a mí. El asesinato de 2 ciudadanos prominentes por parte de la hija de una acaudalada familia de Dubái creó una crisis diplomática internacional que se extendió desde Houston hasta los niveles más altos de los gobiernos estadounidense y emiratí. El padre de Amina, Rashid Richardson, llegó a Houston en menos de 18 horas tras el tiroteo, acompañado de un equipo de abogados que incluía exfiscales federales y expertos en derecho internacional. Su madre, Hila, fue hospitalizada en Dubái, tras sufrir lo que los médicos describieron como un colapso nervioso completo. La estrategia inicial de la familia Richardson fue la de control de daños. Contrataron a la mejor firma de manejo de crisis que el dinero podía pagar. Lanzaron una campaña en redes sociales que retrataba a Amina como víctima de abuso emocional
y comenzaron a hacer discretas gestiones para trasladar el caso a Dubái, donde sus conexiones familiares podrían influir en el resultado. Pero las pruebas contra Amina eran abrumadoras, y los fiscales de Texas no tenían intención de permitir que la riqueza y la influencia interfirieran con la justicia. La investigación del Departamento de Policía de Houston, dirigida por la detective María Santos, pintaba un cuadro de asesinato premeditado imposible de refutar. Las búsquedas en Internet de Amina mostraban semanas de planificación. Sus registros de viaje probaban que había mentido sobre sus razones para ir a Houston. La compra del arma, la identificación falsa, la vigilancia en el hotel. Cada pieza de evidencia apuntaba a una ejecución cuidadosamente orquestada por venganza. Esto no fue un crimen pasional, dijo la detective Santos en una rueda de prensa. Fue una ejecución metódica y planificada, llevada a cabo por alguien que usó sus habilidades profesionales para rastrear y asesinar a 2 personas. La cobertura mediática internacional fue implacable. CNN, BBC, Al Jazeera y docenas de otros medios enviaron reporteros a Houston para cubrir lo que rápidamente se conoció como el caso del asesinato en la luna de miel. La historia lo tenía todo para volverse viral. Riqueza, belleza, traición, intriga internacional y un acto de violencia impactante. Las redes sociales estallaron con comentarios, muchos sorprendentemente empáticos hacia Amina. Justice for Amina empezó a ser tendencia mundial, con miles de usuarios argumentando que Khaled y Serenity habían recibido lo que merecían. Otros condenaron la justicia por mano propia y exigieron la pena más dura posible. El caso se convirtió en una prueba de Rorschach sobre las actitudes hacia la infidelidad, el matrimonio y los derechos de las mujeres a través de distintas culturas. Sé que esta historia se está volviendo intensa, y aún no hemos llegado a la parte más impactante. Si la encuentran tan absorbente como pretendíamos, denle al botón de suscripción y activen la campanita. Necesitan escuchar cómo termina todo. Y confíen en mí. La conclusión permanecerá con ustedes mucho después de que este video termine. La doctora Sarah Mitchell, psicóloga forense traída por la Fiscalía, pasó 47 horas entrevistando a Amina en la cárcel del condado de Harris. Lo que descubrió fue un retrato psicológico complejo que desafiaba cualquier categorización simple. Amina Richardson no encajaba en el perfil típico de una asesina doble. Es altamente inteligente, emocionalmente controlada, y no mostró signos de psicopatía ni de trastorno antisocial de la personalidad, explicó la doctora Mitchell durante su testimonio. Lo que presentó fue algo mucho más peligroso. El colapso psicológico completo de alguien cuya identidad entera estaba construida alrededor de una relación que resultó ser una mentira. Según el análisis de la doctora Mitchell, Amina había sufrido desde la infancia lo que los psicólogos llaman trastorno de dependencia emocional. Las frecuentes ausencias de sus padres le habían creado un miedo abrumador al abandono, que ella había gestionado convirtiéndose en la hija perfecta, la estudiante perfecta y la novia perfecta. Ella no solo amaba a Khaled, continuó Mitchell. Ella había construido todo su sentido de sí misma alrededor de ser la mujer a la que él amaba. Cuando descubrió que eso era falso, no fue solo un corazón roto. Fue la muerte completa del ego. En su mente, si no era la esposa amada de Khaled, entonces no era nadie. La evaluación psicológica reveló otros detalles inquietantes. Amina llevaba años rastreando la actividad digital de Khaled, no por celos, sino por una necesidad compulsiva de mantener el control sobre la relación que definía su existencia. Había memorizado sus rutinas diarias, analizado sus patrones de discurso en busca de signos de engaño, y creado modelos mentales elaborados de su comportamiento que le permitían predecir e influir en sus acciones. Convirtió el amor en un proyecto científico, observó Mitchell, y cuando los datos demostraron que su hipótesis era errónea, no pudo aceptar los resultados. En su lugar, decidió eliminar las variables que estaban corrompiendo su experimento. El equipo de defensa, encabezado por el reconocido abogado penalista Jonathan Hayes, trató de usar la evaluación de la doctora Mitchell
para apoyar una declaración de locura temporal. Argumentaron que Amina había sufrido un quiebre psicótico completo, desencadenado por el descubrimiento de la traición de su esposo. Pero la fiscalía presentó a su propio perito, el Dr. Robert Kim, quien pintó un panorama muy distinto. Las acciones de la acusada demuestran clara premeditación y planificación racional, testificó el Dr. Kim. Compró armas, creó identidades falsas, realizó vigilancia sofisticada y ejecutó un plan que requirió decenas de decisiones calculadas. Esto no es el comportamiento de alguien que atraviesa un brote psicótico. Es el comportamiento de alguien que decidió que el asesinato era una solución aceptable para sus problemas. Los aspectos tecnológicos del caso fascinaron tanto a las fuerzas del orden como al público general. La pericia en ciberseguridad de Amina la había convertido en una acosadora casi perfecta, capaz de monitorear cada movimiento de sus víctimas sin dejar pruebas tradicionales. La agente especial del FBI en delitos cibernéticos, Lisa Crawford, dirigió la investigación forense digital, y lo que descubrió fue asombroso en su alcance y sofisticación. Encontramos evidencia de que Amina había estado realizando vigilancia sobre Khaled durante más de 2 años, explicó Crawford. Instaló registradores de teclas en sus computadoras, clonó los datos de su teléfono y creó cuentas falsas de redes sociales para monitorear sus actividades. Sabía de la aventura meses antes de tomar acción. Las pruebas digitales mostraron que Amina había estado siguiendo a Serenity incluso más tiempo del que había admitido. Había hackeado sus correos electrónicos, perfiles de redes sociales e incluso sus conversaciones en aplicaciones de citas antes de que se mudara a Dubái. Había creado perfiles psicológicos detallados de ambas víctimas, analizando sus patrones de comunicación y prediciendo su comportamiento con una precisión escalofriante. Ella conocía sus horarios mejor que ellos mismos, continuó Crawford. Sabía dónde estarían, cuándo estarían allí, y cómo acceder a su ubicación sin ser detectada. Esto no fue un crimen pasional. Fue un ataque de precisión llevado a cabo por alguien con las habilidades técnicas para hacerlo casi perfecto. La fiscalía argumentó que este nivel de planificación probaba premeditación más allá de cualquier duda razonable. La defensa contraatacó diciendo que mostraba un comportamiento obsesivo consistente, con una enfermedad mental grave. Ambas partes coincidieron en una cosa: Amina Richardson era una de las criminales más peligrosas que habían encontrado, precisamente porque no parecía peligrosa en absoluto. Mientras el proceso legal avanzaba, las familias de Khaled Washington y Serenity Brooks intentaban reconstruir sus vidas destrozadas. La madre de Khaled, Senaya Washington, se convirtió en el rostro de la campaña de impacto de víctimas de la fiscalía. Habló en conferencias de prensa, apareció en la televisión nacional y fundó un grupo de apoyo para familias de víctimas de asesinato. Mi hijo no era perfecto, dijo en una entrevista particularmente emotiva. Cometió errores, hizo daño y destruyó su matrimonio con sus decisiones. Pero tener una aventura no es una sentencia de muerte. Nada de lo que hizo merecía lo que le pasó. El dolor de Senaya estaba complicado por sus propios sentimientos encontrados acerca de las acciones de su hijo. Había amado a Amina como a una hija durante 6 años. Había ayudado a planear la boda, había bailado con Khaled en la recepción y había esperado con ilusión a los nietos. Enterarse de la infidelidad de su hijo la había devastado casi tanto como su asesinato. No dejó de pensar en lo que podría haber hecho diferente, admitió durante su declaración de impacto a las víctimas. Si lo hubiera criado para ser más fiel, si hubiera advertido a Amina sobre su historial con las mujeres, si de alguna manera hubiera sido una mejor madre. La familia de Serenity tomó un enfoque distinto. Sus padres, Marcus y Denise Brooks, evitaron en gran medida el circo mediático, eligiendo llorar en privado mientras honraban la memoria de su hija mediante becas y programas de mentoría para jóvenes mujeres negras en los negocios. Pero su hermana, Melody Brooks, se convirtió en una voz inesperada de complejidad en el caso. Mi hermana tomó una decisión terrible, dijo Melody durante su testimonio. Eligió tener una aventura con un hombre casado, y esa elección lastimó a una mujer inocente.
pero no merecía morir por ello. Nadie merece morir por cometer un error en el amor. La declaración de Melody resaltó uno de los aspectos más difíciles del caso. El hecho de que, aunque Khaled y Serenity fueron víctimas de asesinato, también fueron perpetradores de una traición devastadora, que desencadenó su propia muerte. El caso expuso profundas divisiones culturales sobre el matrimonio, la infidelidad y los derechos de las mujeres que iban mucho más allá de la sala del tribunal. En comunidades tradicionales de Medio Oriente, muchos veían las acciones de Amina como comprensibles, si no justificables. Los crímenes de honor, aunque ilegales, aún tenían peso cultural en ciertos círculos, y existía una población significativa que consideraba la traición de Khaled como una violación de votos sagrados que merecía consecuencias extremas. La doctora Amamira Hassan, antropóloga cultural en la Universidad Rice, explicó la complejidad de estas actitudes durante su testimonio experto. En muchas culturas tradicionales, el honor de una mujer está ligado directamente a la fidelidad de su esposo, dijo la doctora Hassan. Cuando esa fidelidad se viola, especialmente de manera pública y humillante, la mujer no solo queda emocionalmente herida, queda socialmente destruida. Sus opciones se vuelven muy limitadas. Aceptar la humillación o restaurar su honor mediante la acción. Esta perspectiva cultural chocaba dramáticamente con las normas legales y sociales estadounidenses, creando una división que se manifestó en los tribunales, en las redes sociales y en las conversaciones familiares en ambos países. La fiscalía argumentó que el trasfondo cultural no podía excusar un asesinato bajo la ley de Texas. La defensa sostuvo que el trauma cultural era un factor atenuante que debía influir en la sentencia. Ambas partes luchaban por algo más que el destino de Amina. Peleaban por visiones opuestas de justicia, honor y los derechos de las mujeres a responder a la traición. Están siendo testigos de uno de los casos legales más complejos de la década, y nos estamos acercando a una conclusión que los sorprenderá. Asegúrense de estar suscritos y con las notificaciones activadas, porque lo que viene redefinirá todo lo que creen saber sobre justicia y venganza. El estado de Texas contra Amina Galani Richardson comenzó el 14 de octubre de 2024, en el Tribunal del Distrito 174 del Condado de Harris. La jueza Patricia Williams, con 30 años de experiencia en el estrado, había supervisado docenas de juicios por asesinato, pero nada la había preparado para el circo mediático y la atención internacional que este caso generaría. El Palacio de Justicia estaba rodeado de manifestantes que representaban todas las perspectivas posibles del caso. Los partidarios de Justice for Amina sostenían carteles que decían «La traición mata a dos» y «El honor por encima del asesinato». Los contramanifestantes llevaban pancartas que declaraban «El asesinato nunca se justifica y dos vidas importan». Los medios internacionales habían montado un campamento al otro lado de la calle, con camiones satelitales de 6 países diferentes transmitiendo cobertura en vivo a audiencias de todo el mundo. El caso había trascendido el ámbito penal para convertirse en un referéndum global sobre la fidelidad matrimonial y los límites de la ira justificada. La fiscal de distrito, Amanda Foster, había construido su carrera con casos de alto perfil, pero sabía que este definiría su legado. Su declaración inicial fue directa e inflexible. Señoras y señores del jurado, este caso trata de asesinato, no de honor, no de traición, no de diferencias culturales. Asesinato. La acusada planeó, rastreó y ejecutó a 2 personas inocentes, porque sus sentimientos estaban heridos. Eso no es justicia. Eso es terrorismo. La estrategia de Foster fue centrarse implacablemente en los aspectos de premeditación del crimen. Presentó al jurado una cronología que mostraba meses de vigilancia, semanas de planificación y una ejecución metódica que demostraba una clara intención de matar. La testigo estrella de la fiscalía fue la agente del FBI Lisa Crawford, quien condujo al jurado paso a paso a través de las pruebas digitales. La presentación duró 2 días completos e incluyó más de 400 piezas de evidencia electrónica.
correos electrónicos, mensajes de texto, datos de ubicación, historiales de búsqueda y registros financieros que pintaban un cuadro innegable de asesinato planificado. La acusada no mató en un momento de pasión, testificó la agente Crawford. Mató después de una cuidadosa consideración, una planificación detallada y múltiples oportunidades para elegir un camino diferente. El equipo de defensa, dirigido por Jonathan Hayes, se enfrentaba a una tarea casi imposible. Las pruebas eran abrumadoras. Las víctimas generaban simpatía a pesar de su aventura, y aunque la opinión pública estaba dividida, en gran parte era poco favorable hacia la justicia por mano propia. La declaración inicial de Hayes adoptó un enfoque radicalmente diferente. Esto no es una historia sobre asesinato, dijo al jurado. Es una historia sobre la destrucción sistemática de la psique de un ser humano, seguida por la explosión inevitable que ocurre cuando alguien es llevado más allá de los límites de la resistencia humana. Amina Richardson no planeó matar a nadie. Planeó confrontar a las personas que le habían robado su vida. Y cuando esa confrontación salió mal, ocurrió la tragedia. La estrategia de la defensa se apoyó en gran medida en las evaluaciones psicológicas y en el testimonio de expertos culturales. Argumentaron que Amina había sufrido años de abuso emocional disfrazado de amor, que su trasfondo cultural hacía que la traición fuera exponencialmente más traumática que para alguien criado en un contexto diferente, y que los asesinatos fueron el resultado de un colapso psicológico total más que de una venganza calculada. El testimonio de la doctora Sarah Mitchell fue la pieza central del caso de la defensa. Durante 6 horas en 2 días, condujo al jurado a través del perfil psicológico de Amina, explicando cómo los problemas de abandono en la infancia habían creado una personalidad completamente dependiente de la validación externa. Cuando Amina descubrió que su matrimonio era una mentira, no fue solo un corazón roto, explicó. Fue el colapso completo de su realidad. Todo lo que había creído sobre sí misma, sobre su valor como persona, sobre su futuro. Todo resultó ser falso. En términos psicológicos, experimentó lo que llamamos muerte del ego, una disolución completa de la identidad que puede desencadenar reacciones defensivas extremas. Pero la réplica de la fiscalía fue devastadora. El doctor Robert Kim testificó que el trauma psicológico, por severo que sea, no excusa un asesinato metódico. La acusada tuvo docenas de oportunidades para elegir una respuesta diferente, señaló. Podía haber solicitado el divorcio. Podía haber confrontado a su esposo en privado. Podía haber buscado terapia. Podía, simplemente, haberse marchado. En cambio, eligió rastrear a 2 personas y ejecutarlas. Eso no es enfermedad mental. Eso es maldad. Tras 18 horas de deliberación distribuidas en 3 días, el jurado regresó con su veredicto el 3 de noviembre de 2024. Culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Khaled Washington. Culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Serenity Asha Brooks. La sala del tribunal estalló en caos. Los partidarios de Amina gritaron indignados, mientras que las familias de las víctimas lloraron de alivio. Los medios internacionales se apresuraron a transmitir el veredicto en vivo a audiencias de todo el mundo. Amina no mostró emoción alguna mientras se leía el veredicto. Permaneció perfectamente inmóvil, con las manos entrelazadas en su regazo, mirando fijamente hacia adelante, con la misma expresión vacía que había mostrado desde su arresto. La fase de sentencia comenzó de inmediato, con ambas partes presentando pruebas adicionales sobre el carácter de Amina y el impacto de sus crímenes. La jueza Williams finalmente condenó a Amina a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por cada asesinato, a cumplirse de manera concurrente. Era la sentencia más dura posible bajo la ley de Texas y aseguraba que Amina pasaría el resto de su vida en prisión. Las acciones de la acusada representan un rechazo completo de los métodos de la sociedad civilizada para resolver disputas, dijo la jueza Williams al dictar sentencia. Aunque el tribunal reconoce el trauma emocional causado por la infidelidad conyugal, nada justifica el asesinato premeditado de 2 seres humanos.
La sentencia de este tribunal refleja el valor que otorgamos a la vida humana y al Estado de Derecho. 3 años después de los asesinatos que conmocionaron al mundo, las ondas expansivas del caso aún se sienten en múltiples países y sistemas legales. Amina Richardson está actualmente recluida en la unidad Mountain View, una prisión de máxima seguridad para mujeres en Gatesville, Texas. Según funcionarios penitenciarios, ha sido una reclusa modelo, pasando la mayor parte del tiempo en la biblioteca y ayudando a otras internas con investigaciones legales. Ha concedido varias entrevistas a periodistas, pero nunca ha expresado remordimiento por sus acciones. Hice lo que tenía que hacer, le dijo a un reportero de The Guardian en 2025. Ellos destruyeron mi vida, y yo destruí la suya. Me parece justo. Sus apelaciones han fracasado y su familia en gran parte la ha abandonado. El imperio hotelero Richardson colapsó tras la publicidad negativa, y ambos padres se trasladaron a Suiza para evitar la atención mediática constante. La madre de Khaled, Senaya Washington, se mudó de nuevo a Houston y abrió un centro para familias de víctimas de asesinato. Habla regularmente sobre el perdón y la importancia de elegir la sanación en lugar de la venganza. No odio a Amina, dijo en una entrevista reciente. El odio fue lo que causó toda esta tragedia en primer lugar. Yo elijo honrar la memoria de mi hijo ayudando a otras familias a encontrar paz. La familia de Serenity Brooks estableció un fondo de becas en su nombre, que ayuda a mujeres negras jóvenes a seguir carreras en negocios internacionales. El fondo ya ha ayudado a más de 200 estudiantes a asistir a la universidad y a la escuela de posgrado. Su hermana Melody escribió un libro sobre el caso titulado When Love Becomes Murder, que se convirtió en un éxito de ventas y fue adaptado a una serie documental de Netflix. El caso llevó a cambios significativos en la cooperación entre las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, con nuevos protocolos para rastrear a sospechosos internacionales y prevenir la violencia basada en el honor. El caso de Amina Richardson obligó a las sociedades de ambos lados del mundo a enfrentar preguntas incómodas sobre la fidelidad matrimonial, las expectativas culturales y los límites de la ira justificada. En Estados Unidos, el caso provocó una conversación nacional sobre el abuso emocional, el gaslighting y el impacto psicológico de la infidelidad. Defensores de víctimas de violencia doméstica señalaron la historia de Amina como ejemplo de cómo el trauma por traición puede escalar a niveles peligrosos si no se aborda a tiempo. En Medio Oriente, el caso se convirtió en un punto de referencia en los debates sobre los derechos de las mujeres, los crímenes de honor y el choque entre valores tradicionales y sistemas legales modernos. Los progresistas usaron la historia de Amina para exigir mejores sistemas de apoyo para mujeres con problemas matrimoniales, mientras que los tradicionalistas temían que condenar sus acciones debilitara los conceptos legítimos de honor y lealtad familiar. El caso también destacó la peligrosa intersección entre tecnología y venganza. Expertos en ciberseguridad señalaron la capacidad de Amina para vigilar digitalmente como prueba de cómo las herramientas de vigilancia modernas pueden ser usadas como armas por individuos que buscan represalias. El caso de Amina Richardson representa una nueva categoría de crimen, explicó la doctora Janet Morrison, criminóloga de la Universidad de Stanford. Ella usó técnicas de vigilancia a nivel profesional para llevar a cabo lo que equivalía a una operación militar contra objetivos civiles. Esto es lo que parece el terrorismo doméstico en la era digital. Agencias de seguridad en todo el mundo han usado el caso como material de entrenamiento para reconocer y prevenir el acoso y la violencia, habilitados por la tecnología. Al llegar al final de esta devastadora historia criminal, nos quedan preguntas que van mucho más allá de los detalles de la violenta venganza de una mujer. El caso de Amina Richardson nos obliga a confrontar las posibilidades más oscuras de la naturaleza humana, mientras cuestionamos nuestra propia capacidad de comprensión y perdón. ¿Fue Amina una asesina a sangre fría que merecía el castigo más severo? ¿O fue una víctima de abuso emocional sistemático que finalmente se quebró bajo una presión que habría destruido a cualquiera? La verdad, como suele ocurrir en la vida real,
probablemente esté en un punto intermedio. Amina fue a la vez víctima y perpetradora. Una mujer herida en busca de justicia y una asesina calculadora que eligió la muerte sobre la sanación. Su historia sirve como advertencia sobre los peligros de construir toda tu identidad alrededor de otra persona, sobre el potencial tóxico de los celos y la posesividad sin control, y sobre la manera en que la tecnología moderna puede amplificar nuestros peores impulsos hasta convertirlos en consecuencias mortales. Pero también plantea preguntas importantes sobre cómo, como sociedad, respondemos a la infidelidad, la traición y el colapso de relaciones que definen la vida de las personas. ¿Cómo apoyamos a alguien cuyo mundo se ha derrumbado por el engaño? ¿Cómo prevenimos que la angustia se transforme en furia homicida? Las familias de Khaled Washington y Serenity Brooks nunca tendrán respuestas completas a estas preguntas. Pasarán el resto de sus vidas llorando a dos personas que tomaron decisiones terribles, pero que no merecían morir por ellas. Amina Richardson pasará el resto de su vida en prisión. Una mujer brillante cuya inteligencia y habilidades terminaron destinadas a la destrucción en lugar de a la creación. Y todos nosotros quedamos con la pregunta: ¿qué haríamos si descubriéramos que la persona en la que más confiamos en el mundo nos había estado mintiendo sistemáticamente durante meses? ¿Hasta dónde llegaríamos para restaurar nuestro sentido de justicia y honor? Las respuestas a estas preguntas revelan verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la delgada línea entre el amor y el odio, entre la justicia y la venganza, entre la cordura y la locura. Si esta historia te ha impactado de la misma manera que ha impactado a millones de personas en todo el mundo, por favor tómate un momento para dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Pero más importante aún, tómate un momento para examinar las relaciones en tu propia vida. ¿Estás construyendo tu identidad alrededor del amor de otra persona? ¿Estás ignorando señales de advertencia de engaño o traición? ¿Eres capaz de elegir la sanación en lugar de la venganza cuando tu mundo se derrumba? Estas son las preguntas que importan mucho después de que se apaguen las cámaras y la sala del tribunal quede vacía. A continuación, investigaremos otro caso que desafiará todo lo que crees saber sobre la lealtad familiar y hasta dónde pueden llegar las personas para proteger sus secretos. Asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas, porque esa historia te hará cuestionar si la sangre realmente es más espesa que el agua. Gracias por vernos, y recuerda, en un mundo donde el amor puede volverse letal en el lapso de una semana, la persona más importante que debes entender eres tú mismo. Hasta la próxima. Mantente seguro, mantente alerta, y nunca subestimes el poder de un corazón roto para remodelar la realidad misma. Recuerda dar like, suscribirte y compartir este video si te ha conmovido. Tu participación nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que revelan las complejas verdades sobre la naturaleza humana y el sistema de justicia que intenta contener nuestros impulsos más oscuros. La pregunta no es si la traición existe en cada relación. La pregunta es, ¿qué elegirás hacer cuando la descubras?